Qué hermosa reunión, qué hermoso tiempo nos está haciendo pasar el Señor, recordando su evangelio, varias músicas. El Señor nos recordó su obra perfecta. Vamos a continuar, hermanos, después de la oración que ya hizo nuestro hermano Benito. Vamos a ir introduciéndonos en la palabra. Vamos a Gálatas, capítulo 1, del versículo 11 al 24. Vamos a hacer hoy. Señor, ayúdanos. Seguimos en tu presencia, Padre Celestial. Señor, que tu Espíritu pueda aquietar nuestras almas, pueda darnos ese convencimiento y ese entendimiento, y que abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder exponer claramente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción. La situación en Galacia, donde Pablo había fundado la iglesia, era una situación un poco incómoda. Estaba viviendo el apóstol Pablo, porque de Jerusalén unos judíos se habían introducido en la iglesia de Galacia. Acuérdense, Galacia es una región donde hay varias iglesias. Y estos falsos hermanos querían y estaban perturbando a la iglesia. Ellos querían agregarle a la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, querían agregarle las obras de la ley. Y Pablo tiene que volver a explicar, tiene que volver a defender, está continuando defendiendo ese evangelio, explicando un poco el origen de cómo él recibió ese evangelio. Y este capítulo, la segunda parte que vamos a leer hoy, es un poco también la biografía de la conversión de Pablo y de su trabajo, del ministerio que el Señor le dio y de su trabajo apostólico. Vamos a ir viendo algunos detalles para poder, hermanos, que la palabra nos muestre consolidarnos en ese verdadero evangelio. Eso es lo que Pablo quiere hacer en ese contexto. Quería mostrarles a ellos que él recibió el evangelio directamente del Señor Jesús y que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Eso es lo que el contexto y la palabra nos va a querer mostrar, y vamos a ir explicando y exponiendo eso con la ayuda del Señor. Vamos a leer, hermanos, de corrido del 1 al 24 para después empezar a desmenuzar lo que el Señor quiere decirnos. Desde el 11, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo en esta carta empieza defendiendo el Evangelio. Acuérdense que él estuvo por un tiempo en estas iglesias predicando, fundando iglesias, y como dije hace un ratito, ¿verdad?, vinieron estos judaizantes, estos falsos maestros, a perturbar a los hermanos. Y me llama mucho la atención, quiero leer 2 versículos, hermanos, que están en el capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo empieza su defensa diciendo que está maravillado, que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio de la gracia. Y en el capítulo 3 de esta misma carta, en el versículo 1 y en el versículo 5, ahí termina su defensa. Y después él empieza una explicación del evangelio. El hermano nos había dicho que se dividía el DEA, ¿verdad? Defensa, explicación, exposición y aplicación, ¿verdad? Y miren cómo Pablo, al terminar de dar esa defensa, miren cómo termina esa porción de la palabra: oh Gálatas insensatos. Hermanos, esa palabra insensato es muy fuerte. Él termina como diciendo insensatos. Esa palabra insensatos significa una persona que no piensa. Miren qué dureza de Pablo. Es una palabra fuerte en el griego. O sea, Pablo empieza diciendo: estoy maravillado, y termina diciendo: ustedes no piensan. No razonan, también significa. Son descuidados, son ligeros. Abran los ojos. ¿No se dan cuenta que están siendo engañados? Y ahí mismo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, claramente le presentamos al Señor. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? O sea, él termina esta defensa diciendo que tan fácil pueden ser engañados, con una carga profunda en su corazón. Hermano, estaba en juego la salvación, estaba en juego el Evangelio, no era cualquier cosa lo que estaba en juego. Y estos falsos hermanos, como lo dice en Gálatas 2:4, querían desacreditar a Pablo. Como diciendo: no, Pablo recibió de cualquier lado el Evangelio, no sabemos. Pablo antes nos perseguía. Pablo antes perseguía a la iglesia. Y al desacreditar a Pablo, están desacreditando el Evangelio. Entonces él tiene que hablar con mucha convicción, con mucho amor, pero él deja bien claras las bases del verdadero evangelio. Y él va a explicar ahora, vamos a ir viendo verso a verso, cómo le fue revelado al apóstol Pablo el evangelio. Versículos 11 y 12, y empezamos, hermanos, después de esta pequeña introducción. Miren cómo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto, hermano,
nos lleva, quiero que vayamos a Hechos 26. Hechos capítulo 26, versículo 14. Pablo en Hechos relata 3 veces su conversión. Esta es la tercera vez. La primera en el capítulo 9, la segunda en el capítulo 22 y la tercera en el 26. Él estaba yendo desde Jerusalén a Damasco para perseguir y asolar a la iglesia. Y ahí se le revela el Señor, se le aparece el Señor, ahí se convierte. Él se queda en Damasco un buen tiempo. Y mientras está ahí, cuando el Señor se le aparece yendo a Damasco, el Señor, Pablo va a mostrarnos lo que el Señor le quiere decir, o lo que el Señor le dijo. Pero antes de poder entender esto, hermanos, quiero explicarles algo para que podamos entender. En el versículo 17 dice que él estuvo en Arabia. El apóstol Pablo, cuando se convierte, va a Damasco. Se queda en Damasco un pequeño tiempo. De ahí, de Damasco, va a un desierto al sureste de Damasco que se llama Arabia. Y ahí se queda un buen tiempo. Y de ahí, eso lo vemos en Gálatas, no dice Hechos, de ahí vuelve a Damasco. Y ahí en Damasco, después de estar 3 años con el Señor, a solas con el Señor, empieza su ministerio. Entonces es importante entender ese pequeño detalle, porque acá nos va a revelar eso Lucas en Hechos 26. Él va a Damasco, se queda ahí un tiempito corto, ¿verdad? Ananías queda ciego, se queda con los hermanos. De ahí va solo a Arabia, un tiempo prudencial, un buen tiempo, vuelve a Damasco y de ahí empieza ya equipado. El Señor mismo se lo reveló, el Señor mismo, vamos a ver por la palabra, le enseñó a él todo lo que es el Evangelio. Entonces él también quiere mostrar que él fue enseñado directamente por el Señor, como también los 12 apóstoles. Hechos 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, él está hablando de su conversión, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Dónde? En Damasco. Las cosas que has visto, lo que estaba viendo ahora, y las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el Señor se le apareció, se le reveló, Pablo se convierte, se va a Damasco, pero el Señor le dice: todas estas cosas que has visto, y también me voy a aparecer. Le está diciendo: yo te voy a enseñar directamente yo. Por eso dice, no es un hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Porque Pablo fue llamado, fue un ministro del Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. Así como los 12 apóstoles fueron para los judíos, Pablo tuvo ese llamado, el Señor lo llamó por su soberanía y el Señor tenía que prepararlo personalmente a Pablo. Después vamos a ver más adelante, 3 años, así como estuvo con los apóstoles, el Señor estuvo directamente con Pablo, enseñándole el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, es nuestra salvación.
Es el claro mensaje, son las buenas noticias de que Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó, nos libró de esa ira eterna, hoy somos salvos, hoy está sentado a la diestra del Padre, pero también, hermanos, el Evangelio son las enseñanzas y las doctrinas del Señor. Es un conjunto, porque a veces tenemos el conocimiento de que el Evangelio es salvación y no, el Evangelio es la salvación y también todas esas enseñanzas que están en la palabra. El Evangelio es la misma persona de Jesucristo en nosotros. Y esa persona, hermano, de Jesucristo, a cada uno de nosotros se nos tiene que ir revelando, se nos tiene que revelar para salvación. Pero también la persona de Jesucristo se nos tiene que ir revelando para ese proceso de santificación que estamos acá. Nosotros cada día, como creyentes, tenemos que conocer un poquito más a Jesucristo. Tenemos que ir y vamos a ir conociendo al Señor Jesús a través de su palabra. Y no solamente Pablo tenía ese encargo. Entonces el Señor lo lleva un tiempo al desierto, le explica el Evangelio directamente. ¿Para qué? Efesios capítulo 3, rápido hermano, Efesios capítulo 3. Voy a ir leyendo yo. Solamente algunos versículos, hermano, por una cuestión de tiempo, ¿verdad? No vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Del 3. Pero dice a partir del versículo 6. Del 5 vamos a leer. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, miren lo que dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabra inescrutable es que no se puede rastrear, que no se puede averiguar, que es difícil de comprender. A mí, dice Pablo. Y miren lo que dice el versículo 9, hermanos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en los siglos, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, Pablo también fue llamado para ¿qué? Para aclarar todas las cosas, todas las dudas. Por eso él directamente recibe esa enseñanza del Señor Jesús. ¿Cómo la recibió? El Señor se le aparecía físicamente, por el Espíritu, ¿verdad? Hay dudas, hay algunos hermanos que dicen de una manera. Pablo conocía las Escrituras del Antiguo Testamento y leyendo las Escrituras se le revela la persona de Jesucristo, va conociendo. Hermanos, y nosotros vamos conociendo al Señor a través de la palabra. La palabra, hermanos, nos revela lo que es el Señor Jesús. Y ahí el Señor va transformando, va renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, para que cada vez seamos más parecidos al Señor. Pero acá la misión es clara. Yo elegí a Pablo, dice el Señor, le enseñé el Evangelio. Pablo quiere mostrar ese. Miren, yo les voy a mostrar para predicar a los gentiles. Pablo estaba haciendo, su ministerio estaba siendo muy atacado. Entonces él quiere mostrar eso. El versículo 13 y 14, hermanos, Pablo va a mostrar, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo, ¿qué dice? Yo conozco el judaísmo, yo era judío, religioso.
Yo quería agradar a Dios. Hermanos, mucha gente quiere agradar a Dios y busca agradar a Dios a través de la religiosidad, con buenas intenciones, pero se equivocan. La única manera de llegar a Dios y de agradar a Dios es por medio de Cristo. Y Pablo, todas estas cosas que hacía, de asolar a la iglesia y de perseguir a la iglesia, lo hacía para agradar a Dios. Él quería ganarse el favor de Dios. Muchas veces nosotros también queremos ganarnos el favor de Dios haciendo obras sin Cristo. Es imposible, hermanos, agradar a Dios sin que Cristo esté presente. Es imposible. Y Pablo en Filipenses, capítulo 3, él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo. Él era un hombre celoso. Acá también, en esta iglesia gentil de Filipos, también se habían introducido los judaizantes. Entonces Pablo tiene que volver a explicar lo mismo. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo soy irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ese es el problema de la ley. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo en esta carta a los filipenses también dice lo mismo. Yo era celoso, yo buscaba agradar a Dios, pero lo hacía mal. Lo hacía mal. Hermanos, la salvación, y esto tiene que quedar bien claro, el Evangelio es por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Nada más. Nada más. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor y ahí está la justicia. Romanos capítulo 10 dice, estamos hablando que la religiosidad tiene muy buenos argumentos, tiene muy buenas intenciones, pero una religiosidad sin Cristo lleva a la gente al infierno. Y Pablo, si Cristo no se le revelaba, si el Padre no lo revelaba a Cristo, iba a ir al infierno. Y vivimos en países religiosos. Nosotros vivimos en un país religioso, donde se hacen todas las cosas por religiosidad, por hacer, creyendo que se agrada a Dios. Y la gente está siendo engañada. No solamente está siendo engañada, la gente está yendo al infierno. Por eso Pablo defiende este evangelio. Por eso, hermano, también nosotros tenemos que defender el evangelio. No solamente Pablo, nosotros también tenemos que defender el evangelio. ¿A qué precio? Con nuestra vida tenemos que defender el evangelio. Ese es el precio, hermano. Porque el Señor lo hizo así, Pablo lo hizo así, la iglesia debe hacerlo así también. Pero para defender algo tenemos que conocer el evangelio. No solamente conocer, tenemos que vivir el evangelio. Porque el evangelio, hermano, es lo que nos transforma nuestras vidas. Es el evangelio, la gracia de Dios. Capítulo 10, hermanos, Pablo le escribe a la iglesia en Roma: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren lo que dice Pablo: yo quiero que Israel sea salvo. Ese es el anhelo de mi corazón, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Ven? Tienen celo de Dios. El pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia, esa famosa palabra que ya hablamos mucho, es epignosis. No con un verdadero conocimiento, no con un pleno conocimiento,
Tienen un celo, pero no conforme a la verdad, no conforme al verdadero conocimiento. Porque ignorando, miren lo que dice el versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignoran y procuran establecer la suya propia. ¿Cuál es? La ley. No se han sujetado a la justicia de Dios, que es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. ¿Ven, hermano? No es que termina la ley, el fin como objetivo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Pablo, ¿qué dice en estos dos versículos de Gálatas, en el versículo 13 y 14? Yo también fui religioso. Yo también tenía celo de Dios. Yo también quería agradar a Dios. Yo también usaba la ley. Yo era irreprensible. Yo sé lo que ellos hablan. Yo viví eso. Pero estaba equivocado. Estaba equivocado. El martes, los hermanos que pudimos estar, hemos visto un poquito lo que es la ley, ¿verdad? El hermano Tomás nos explicó un poco. Y yo quería ver un versículo más, el que está en el capítulo 3 de Gálatas. (3:24) dice, que de manera que la ley, que es santa, que es perfecta, que es buena, no es que la ley es mala, pero la ley no tiene el poder para salvarnos. Eso hay que entender. Las obras no tienen. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Bueno, esa palabra ayo es la palabra paidagogos, que significa, de ahí viene pedagogo. Es un instructor, es un maestro que educa a los niños. Y en ese tiempo se usaba la figura, las familias tenían esclavos y usaban la figura de los esclavos y capacitaban a los esclavos para que enseñen a los niños. Los enseñaban y se le daba el permiso a esos pedagogos, a esos ayos, de disciplinar. Eran duros, porque ese era el concepto. Y había un tiempo que hasta los 10, 11 años tenían que estar con ese profesor, con ese maestro, y después ellos se libraban de eso. Y era una carga pesada. Ese era el concepto, el contexto de esa palabra. Esos maestros pesados, que nos hacían hacer cosas, le hacían hacer a los niños cosas difíciles. Por eso dice, la ley a veces, hermanos, la ley tiene el fin de mostrarnos a Cristo. Pero si nosotros confundimos la ley, ¿por qué decimos esto? Porque era el contexto de Gálatas. Confundimos la ley para salvación, no vamos a poder y va a ser pesada. Va a ser una carga pesada, querer cumplir, porque no se puede. La ley tiene otro objetivo. La ley tiene el objetivo principal de mostrar a Dios, la santidad de Dios, pero mostrar al hombre a través de la ley que el hombre es pecador. Para eso es la ley, para mostrarme que yo no puedo. Y me muestra, acá se ve por medio de la ley, por medio de la palabra, la santidad de Dios, y yo estoy viendo mi realidad pecaminosa, y esa ley me lleva, esa realidad me lleva a Cristo. Ese es el objetivo. Y lo explica en Timoteo, ¿verdad? No, ya lo explicamos el martes, ¿verdad? Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa carga pesada nos mostró para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
sea, es clarito, hermano. Es increíble cómo hay gente que no quiere entender y no quiere creer esto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, ese maestro pesado, esa carga pesada. Ya no estamos, ya no vivimos bajo la ley, bajo ese ayo, esa carga pesada. Entonces Pablo, en esta segunda porción de estos versículos, él quiere mostrar que la religiosidad es peligrosa. La religiosidad, aunque hacemos con buenas intenciones, hermano, nos va a llevar al infierno si nosotros no confiamos y no depositamos nuestra fe en Jesucristo. Versículo 15 y 16 de Gálatas, seguimos corriendo, hermano. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí está la salvación. Pero agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Esta es la soberanía de Dios, que ya tenía en el plan perfecto de Dios, ya estaba Pablo. Por gracia. ¿Por qué a Pablo? Porque el Señor es así. El Señor elige a quien quiere. ¿Por qué a mí me puso acá? ¿Por qué al otro hermano le puso acá? Porque el Señor hace como Él quiere, porque Él es soberano. Sí, pero yo quisiera estar ahí, yo quisiera... Y a Pablo eligió, hermanos. Imagínense en ese tiempo de torturar, perseguir a la iglesia. El Señor a ese llamó. ¿Cómo se puede ver ahí? La soberanía, pero también la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Agradó a Dios, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Se le reveló, se le apareció ahí en Damasco, Hechos capítulo 9. Y esos 3 años, como dijimos, el Señor se le fue apareciendo. Hermano del Señor, nosotros somos salvos porque el Señor se nos reveló, el Espíritu hizo esa obra en nosotros, se nos reveló el Señor, creímos en el Señor, pero también se nos tiene que seguir revelando el Señor. Hermano, el Evangelio es para salvación, pero el Evangelio por medio de la fe también es para la santificación del creyente. Nosotros tenemos que aprender a vivir el Evangelio. El Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses también lo explica eso. Es Cristo. Cada vez necesitamos más de Cristo en nuestras vidas. Cristo, Cristo, Cristo. Más de Cristo. Hermano, ¿qué te falta? Estoy mal. No sé qué hacer, quiero hacer esto. No, necesitas más de Cristo. Nada más. Sí, pero yo quiero... No, Cristo, hermano, Cristo, Cristo, Cristo. Y dice, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Esto no es ni soberbia ni nada. El Señor quiso que sea así. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí está eso que explicamos. El Señor lo tuvo que llevar. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona muy inteligente, hermanos. Tenía muchos conceptos. En su cabeza tenía mucha religiosidad. Y el Señor le tuvo que llenar la mente y el corazón del Evangelio. Tenía muchos prejuicios. Y el Señor tuvo que hacer una obra sobrenatural con Pablo. Porque le iba a dar un trabajo difícil, una carga difícil. Predicar el Evangelio a los gentiles. Establecer iglesias. Y Pablo fue muy atacado. Entonces Pablo está mostrando y le está diciendo: a mí me enseñó Jesucristo, como también a los apóstoles. Yo no recibí de cualquiera. Recibí del propio, del autor de la fe. De Jesús mismo. Y hermanos, como una pequeña aplicación, a veces
Cada uno de nosotros, el Señor sabe, en momentos, circunstancias, el Señor nos tiene que llevar a un desierto. Nos tiene que llevar a Arabia. ¿Para qué? Sanar nuestro corazón, bajar un poco la intensidad y volver a ver al Señor. No significa que no vamos a ir a Arabia, no, ¿verdad? El Señor, un tiempo, yo necesito, Señor, volver a verte, volver a ver tu rostro. Me enfrié. Se endureció mi corazón. Estoy frío, no sé qué me pasa. Anda a Arabia, anda un rato. Puede ser 1 hora, 2 horas. Volvé, que el Señor se te revele. Y cuando el Señor se te revela, ¡pum! Amén. Ahora vuelvo otra vez. Si estás en un ministerio, si estás en un servicio de la iglesia, trabajando, hasta podés hablar con los hermanos y decirle, Señor, pará un tiempo. Saná tu corazón. El Señor quiere sanar nuestros corazones. Acá hay hermanos que pueden contar experiencias. Por 2 años tuve que parar, 3 años, y ahora volví. Ahora soy otra persona. A veces el activismo, las situaciones, las sobrecargas nos llevan y explotamos. Y de lo último que vemos es al Señor. Ya está el Señor. Y el Señor tiene que hacer una obra, hermanos. Tiene que seguir haciendo en cada uno de nosotros una obra, en nuestro corazón, en nuestra mente. Sacarnos toda la porquería que tenemos. Y llenarnos de Cristo, los prejuicios. Y volver nuestra mirada al Señor. Y decirle, Señor, heme aquí, ahora sí, envíame a mí. Hermano, Pablo se convirtió y no fue a la semana siguiente al ministerio, estuvo 3 años con el Señor. Y ya le veo, me imagino, Pablo, ya quiero, Señor, no, te falta. Ya quiero, Señor, no, todavía no, eres impulsivo, eres terco, eres orgulloso todavía. Tenés demasiada religiosidad, tenés demasiado amor propio, tenés demasiada justicia propia. Te voy a ir sacando eso de a poco. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermano? No significa que ahora nos van a decir, hermano, no me voy a congregar por 2 años y después vengo. Me voy a Arabia, hermano. Me voy de vacaciones. No. ¿Se entiende el concepto, verdad? Necesitamos tiempos fuertes con el Señor a veces. Como creyentes necesitamos, hermano. Eso nos refresca. Porque esta vida es agitada, hay muchas situaciones. Necesitamos descansar y buscar el rostro del Señor. Eso nos va a salvar. Eso nos va a mantener frescos. Para poder servir con excelencia a nuestro Señor Jesucristo. No queremos eso. No queremos esos tiempos con el Señor, porque el Señor ahí nos va a hablar. Y muchos de nosotros no queremos sanar nuestros corazones. Preferimos vivir. Es más cómodo, es más llevadero. Versículo 18. Y acá Pablo del 18 al 24. Hermanos, hay muchas cosas más para decir, pero tratemos de decir lo justo y necesario, ¿verdad? Del 18 al 24, hermanos, Pablo quiere, digamos, va a buscar esa aprobación de su apostolado y él va a ir a Jerusalén. Va a ir a hablar con Pedro y después empieza su viaje misionero. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años con el Señor, 15 días con Pedro. Pedro, mira, me pasó esto, aquello, estuve con el Señor me reveló, el Señor me dijo que yo voy a hacer esto y esto. Y más adelante muestra ahí en Gálatas que
le dieron la diestra, ¿verdad? Miren ahí, como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos. O sea, adelante, fuerza. También sos apóstol como nosotros. Estamos en el mismo rango, en el mismo equipo. Pero no vi, versículo 19, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Hermanos, les digo la verdad, le escribe Pablo. Dios es testigo, no miento, créanme. Y le está contando su vida, le está contando su testimonio, su biografía. Versículo 21, después, ahí empieza. Aunque en Damasco ya empezó a trabajar, eso se ve en Hechos 9. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Siria es una región, ahí qué ciudad estaba Antioquía. Y Cilicia es otra región, ahí qué ciudad estaba Tarso, de donde él era. Y eso vemos en Hechos 11. Él estaba trabajando en Tarso. Y Bernabé lo llama, ¿y dónde va? A Antioquía. Y Antioquía él se congregó un buen tiempo, creo que 1 año. Y de ahí empieza su primer viaje misionero. ¿Y cuál es su primer viaje misionero? Galacia, las iglesias de Galacia, Hechos 13 y 14. Después empieza su segundo viaje misionero, Hechos 16, 17 y 18. Las iglesias de Macedonia y de Acaya. Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, que ya estudiamos, ¿verdad? Y después su tercer viaje misionero, Efesios. O sea, él pasa un tiempo con el Señor, va, se presenta ante los apóstoles, se sujeta a ellos, seguramente habrán orado, le dieron la diestra, queremos trabajar, quiero que ustedes sepan lo que yo voy a hacer, porque ustedes fueron apóstoles del Señor, pero yo también soy del Señor. Miren cómo él empieza la carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces él empieza ahí su ministerio para lo que fue llamado: evangelizar, predicar el evangelio, fundar iglesias, aclarar a todos. ¿Por qué? Porque él estuvo 3 años con el Señor, escudriñando la palabra, buscando el rostro del Señor. Y el versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente, él no bajó a Judea, se quedó un tiempo, no lo conocían. Solamente oían decir, aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios en mí. Y hermanos, podemos yo quería dar unas conclusiones para ir terminando, unas pequeñas aplicaciones que el Señor también puso en mi corazón. Podemos ver 3 aspectos que se ven en esta porción de la palabra. Primero, del versículo 14 y 15, el versículo 2, 13 y 14, lo que es la vida sin Cristo. La vida sin Cristo es religiosidad pura. Queremos agradar a Dios sin conocer a Cristo. Es peligroso eso. Esa es la vida sin el Evangelio. Esa es la vida sin Cristo. Hacemos cosas, muchas cosas. Asolamos, mentimos, vivimos en nuestros delitos y pecados. Pablo está contando su biografía, pero también podemos aplicarla a nosotros. Pero el versículo 15 y 16 y 17 aparece el Evangelio. El Padre nos reveló a Cristo y somos salvos por gracia. El Señor nos llamó y nos espera la patria, la nueva Jerusalén, eternamente con el Señor. El medio es la fe, tenemos que arrepentirnos. Y acá todos, la gran mayoría ya nos hemos arrepentido. Y ese es el Evangelio. El jueves se predicó el Evangelio.
Se predica el Evangelio y la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio como iglesia, pero también en forma individual tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Entonces el Evangelio viene a nuestras vidas y nos transforma. Y esa es la tercera evidencia, o la evidencia mayor, ¿verdad? Que el Evangelio, hermanos, nos debe transformar. Nos debe llevar a conocer, o nos lleva a conocer, a querer conocer a Cristo. Y después Cristo, así como hizo con Pablo, nos introduce en el ministerio para servir al Señor. Y no solamente eso, que los hermanos y las personas del mundo, aunque acá no habla de las personas del mundo, puedan glorificar a Dios a través de mi vida. Hermano, el Evangelio es siempre y debe ser siempre Dios glorificado. Hermanos, todo hacemos para que Dios sea glorificado. ¿Están glorificando los hermanos a Dios a través de nuestras vidas? ¿Están alabando a Dios? Mira Dios, lo que era el hermano X y mira lo que ahora es. Amén, Señor. ¿Por qué? Por tu gracia. Mira el poder del Evangelio. ¿O no? Que podamos examinarnos. Que el Evangelio, hermanos, pueda transformar nuestras vidas o siga transformando nuestras vidas. Que podamos ver a Cristo, entregarnos a Cristo y el Evangelio pueda transformar. Y que siempre, hermanos, por siempre y para siempre, Dios sea glorificado a través de nuestras vidas por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la vida de Jesucristo. Dios tiene que ser glorificado siempre. No los hombres. Acá no estamos para glorificar a los hombres, jamás. Acá estamos para glorificar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo con la ayuda de su Santo Espíritu que está trabajando en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar.